y está con nosotros el ingeniero José Blandón Castillo y sus comentarios nacionales. Mire, Fernando, usted que habla de las negociaciones en Centroamérica por la paz en 1989, debo contarle algo Sí. a la audiencia. Sí, antes, José, dos cosas vamos a tocar. Hoy vamos a hablar también de varios temas. Esta decisión del gobierno de mantener el subsidio a 3.25. Vamos a hablar también de cómo van a estar las clases para este último sprint del año escolar. Y hablaremos también de energía alternativa. Esos son los temas de hoy, don José. ¿Ya está? Ya está. Bien. Estaba recibiendo una comunicación de que debía arreglarme la corbata Sí. hacia la derecha. Bien. No sé si la arreglé bien o la arreglé mal. Pero le decía que en el año de 1989, que arrancan formalmente estas discusiones de paz, en el año de 1980, al final, que ya había ganado el presidente Reagan las elecciones, Carter la había perdido. El presidente Carter y el general Torrijos entregaron a través del presidente Camargo, conmigo que estuvimos en Nicaragua, al FMLN, al Frente Sandinista y a los cubanos que estaban allí, una propuesta para la negociación de la paz en Salvador, que era, digamos, el núcleo del problema. Y recuerde que el FMLN era una organización militar que se creó y se desarrolló con bastante independencia de los cubanos, por su forma de generar ingresos, que era a través de los secuestros. En esa propuesta se le planteaba a los militares el retiro y la creación de un frente unitario para manejar el gobierno, etc. Eso fue a finales del 80. El presidente Carter salía al 20 de enero. Teníamos 3 semanas para desarrollar este proyecto. ¿Qué pasó? Lo que pasó era la información que teníamos nosotros, que entre Nicaragua y Cuba metieron más de 800 toneladas de armas Que tenían para armar. al FMLN. Había tanta arma que no había suficiente guerrillero para tenerlas. Esa es la verdad. Y esa ofensiva general que se desató a las primeras días de Noviembre del 89. No. ¿Cuál? La del 81. Del 80. A los primeros días del mes de 81, dio al traste porque ya el 20 de enero el presidente Carter salió y se encargó el presidente Reagan con Alexander Haig como secretario de Estado. Nada menos y nada más. Nada más y nada menos. O sea, era una línea. Entonces, la ofensiva de paz murió. El resultado fue, por no mirar las cosas en su verdadera dimensión, cayó Centroamérica en una guerra que cobró miles de muertes. Y posteriormente, en 1981, moriría el general Omar Torrijos y se extendió el proceso a una guerra generalizada con la cantidad de muertos que se dio. Eso es para que ustedes vean. Y a nosotros nos interesaba la guerra a Panamá, a nosotros nos interesaba era que Centroamérica estuviera estable, porque el proceso de transición del Canal de Panamá llevaba hasta el 99. Claro. Nosotros no estábamos en Centroamérica porque nos gustaba meter, no, nosotros estábamos en Centroamérica por el interés estratégico de la República de Panamá, de mantener centrada la región, y por eso Panamá siguió impulsando el proceso de Contadora hasta que se amplió el grupo de Río, etcétera. Y todo es un proceso que se dio después de tantas muertes, en tantas decisiones. No solamente los muertos, los desplazados. Sí, había 1 millón de guatemaltecos en el sur de México. Había pues, no sé cuántos millones y ya de para nicaragüenses esa época la inteligencia cubana dominaba la revolución sandinista. Bien, miremos algunas cosas del escenario nacional. Primero, quiero hablarles de un tema que es un tema central para este país, el Canal de Panamá. Veía con atención las declaraciones del señor director del Canal de Panamá y veía las noticias internacionales sobre Panamá. Hay una gran responsabilidad nuestra
en cuanto a las noticias que circulan internacionalmente con respecto al Canal de Panamá, que son noticias que están plagadas de imprecisiones. A mí no me preocupan las imprecisiones nada más, per se, me preocupa es la sensación que se genera de confusión con respecto a la vía en un momento en la que el suministro, la cadena de suministro del mundo está en peligro. Sí. Y durante la pandemia, nosotros en el Canal de Panamá, bajo la administración actual, manejamos la apertura de nuestros puertos y el canal 100%. Viene un fenómeno externo como el fenómeno del Niño, al que nosotros los panameños en Canadá estamos acostumbrados a manejar. Le subimos el volumen a eso y eso generó de nuestros adversarios y nuestros competidores toda la campaña que le dio la gana. Usted recuerda que nosotros utilizamos una estampilla, ¿se acuerda? Sí. En el proceso de la construcción del Canal de Panamá. Con lo de Nicaragua. Con lo de Nicaragua. Y entonces Petro habla del canal de él, el señor AMLO habla del canal de él, todo el mundo habla del canal de él. Y hasta Honduras está hablando de un canal por un centro. Entonces nosotros tenemos que ver en el futuro del Canal de Panamá el agua. Si yo tuviera que construir el Canal de Panamá, en esta época no lo haría. Por razones miles, no hay las restricciones en el mundo hubieran impedido la construcción del lago Gatún. Y el modelo de desarrollo del canal, con las perspectivas que se tenía de ese entonces, en las que yo utilizaba agua que iba a botar, agua dulce. No se prevía el desarrollo a las alrededores del canal de una población tan gigantesca como la que tenemos ahora mismo, gigantesca en términos de Panamá, pues, no en términos del mundo. El crecimiento de la necesidad de agua potable a la misma fuente del canal ha avanzado enormemente. Bueno, es que a diferencia de Malaca, del canal de Suez, el canal de Panamá es el único que usa agua dulce. Claro. Entonces nos plantea un problema. ¿Continuaremos y tendremos la capacidad nosotros de seguir manejando agua dulce? O, necesitamos un canal a nivel que resuelva el problema con la utilización de otras tecnologías de construcción. Ambas cosas están en la mesa. Pero quedémonos con la A, por el momento, que es la que está andando, que es la de agua dulce. En diferentes ocasiones que he tenido la oportunidad de hablar con el señor director del canal, nosotros hicimos una propuesta que era construir un lago. Ahora usted está oyendo las voces de la gente que está hablando, sí, que por qué no usamos el río Indio, qué sé yo. Bueno, esos mismos que esas voces estaban usando son los mismos que impidieron, cuando nosotros estábamos hablando de la ampliación del canal, ese embalse. Y aquella coordinadora campesina contra los embalses sacó ese tema y quedamos caminando creyendo que ese problema lo podíamos olvidar y que no lo íbamos a tener nunca. Yo les recomiendo que vean una entrevista que le hizo el periodista Hugo Famanía al presidente Mujica de Uruguay, porque en su gobierno se dilató la construcción de la solución de agua potable. Y Mujica, con esa capacidad que tiene de reconocer los errores, dice, hombre, la verdad es que nosotros nos descuidamos en eso. Él, su gobierno. Entonces, nosotros llevamos postergando y pateando esta pelota durante tiempo. ¿Qué es lo importante ahora? Tener un análisis macro de qué estamos hablando. En primer lugar, todos debemos entender el problema. No el director del canal. Nosotros los panameños, que dependemos de nuestra economía por esto que está aquí, que es la parte geopolíticamente importante, todo ese desarrollo portuario, todo eso que hemos hecho, construido los panameños, todas esas redes de comunicación inalámbrica, todos esos cables submarinos, los aeropuertos, el canal, la comunicación terrestre, la comunicación ferroviaria. Es parte de una estrategia que si no hay agua, entonces no hay canal. Y si no hay canal, no hay ingresos. No hay paso. Entonces, mire cómo quisieron mezclar todo esto, señor director.
La cuenca hidrográfica del Canal de Panamá no tiene absolutamente nada que ver con la cuenca hidrográfica donde está situada la mina. Punto. Eso es una realidad. Y dos, no importa que usted lo cubre sobre aguas subterráneas que se mueven, ¿no? Ríos Sin que estudios, desaparecen. ¿no? Y ríos que se desaparecen. Lo cierto es que son cuencas diferentes. Pero en la cuenca del río Indio, y le habla quien tuvo la experiencia de la movilización de la población en Bayano. Esto es un problema serio, complicado, complejo. Entonces, nosotros tenemos el lago Bayano. Después nos dijeron que es que el agua que de Bayano era muy cara, qué sé yo. El agua más cara es el que no existe. Ya este año que viene, nosotros vamos a perder 200 millones de dólares por no tener agua disponible. Entonces, el Bayano no solamente debe ser pensado para el manejo del agua potable de la parte este de la ciudad, que ya no es, la parte de afuera de Panamá ya están probablemente por allá por Don Bosco, por Guandía, por allá. Entonces nosotros tenemos que quitarle agua potable de otras fuentes menos contaminadas que el área del canal, porque el área del canal están contaminadas. Y cada vez que pongamos plantas allí, tenemos que tener costos de operación más caros para poder que usted tome agua potable. Entonces, nosotros no podemos excluir, transformar las represas de Bayano, en vez de una empresa mixta de generación y tal, sino en una empresa para agua potable y agua para el canal. Ya está construido el lago. Entonces la distancia entre Bayano y el canal, técnicamente, todos nuestros ingenieros saben que eso no tiene nada de extraordinario. El costo de esto es parte de otro análisis. Entonces, lo que le quiero plantear al director es que no utilice Bayano como algo marginal. Meta en el análisis completo las opciones que usted tiene a disposición, que el país tiene, no el director del. Porque lo que tenemos que decirle al país es que las plantas potabilizadoras puestas a la orilla del canal A nos producen una merma en el esclusaje y B nos producen agua con mayor nivel de contaminación que requiere mayor tratamiento. Y agua que al final del día, en el esquema que tenemos nosotros tarifario, no nos importa, el agua no lo cobramos, pues. Y una gran parte del problema que nosotros tenemos es que el IDAN no es una empresa rentable. Y nunca queremos hablar de eso. ¿Usted conoce los estados financieros del IDAN? No lo conocemos. Entonces tenemos que transformar al IDAN en una empresa pública rentable o tenemos que privatizarla. Yo estoy porque sea una empresa pública rentable. Y eso significa que el agua que usted consume, no puede ser que nosotros en Panamá estemos gastando más agua, 5 veces más agua potable que la que se gasta en España. Sí. Por persona, por familia, por casa, por persona. Entonces, ¿por qué la gente no lo siente? Pues porque la mayoría no la paga, pues. Y cuando vamos, está la factura con la basura, entonces pagamos la basura porque la basura nos molesta más que el agua. El agua no me la van a cortar porque no hay gobierno que se atreva a cortar el agua. Ese es el esquema. Entonces, a mí me tocó trabajar en el IRRE. Nosotros cortábamos la luz porque es una medida coercitiva que me permite a mí mantener la rentabilidad de la empresa. Y el IRRE mantiene una rentabilidad de 8.75 por encima de activos revaluados. Escuche la palabra que le digo, sobre activos revaluados. ¿Para qué? Para garantizarle a todos los usuarios que los sistemas de distribución, de transmisión y de generación estaban disponibles. Porque al final del día, parece un cliché, la energía que usted no tiene es la que más cara va a ser. Le hago esta reflexión, porque los mismos que hoy dicen, sí, cuando se vean la realidad que le estoy planteando, porque no conocen ni la realidad minera bien, ni la realidad del canal de Panamá, porque no la han visto. Y la tercera cosa que tenemos que hacer es estudiar si realmente
nos conviene o no mantener la ruta. Exacto. Porque nosotros tenemos los espacios más estrechos para hacerlo de otra forma. Entonces, al poner todo en la mesa, yo me adelanto algunas, mientras yo puedo hacer escaleras de alternativas. Estos fenómenos de alza y baja de agua no se dan todos los años, pero se van a dar con más frecuencias y con mayor magnitud. Y quiero que sepan que la cuenca, vuelvo y se lo reitero, la cuenca hidrográfica donde se encuentra la mina no tiene nada que ver con esto. Y todo el agua, que al final, ¿cómo yo mido el uso del agua? Todo el agua que va al mar de los ríos panameños tiene un valor de 0. Sí. Entonces, todo el agua de la mina hacia abajo se va al mar, no hay desarrollo ahí. Entonces, nosotros tenemos que promulgar el desarrollo del Atlántico como un esquema de romper el cerco que tenemos aquí. Porque recuérdense que la ciudad de Panamá fue, su crecimiento fue atrofiado por la existencia de un enclave colonial. Por eso es que la ciudad es alargada. La mayoría de las ciudades son circulares. Sí. Y nosotros no pudimos ser circular porque el canal no era de nosotros. Es la primera vez que estamos terminando un anillo ahora que se comunique el corredor norte con el sur. Es la primera vez que estamos en eso. La ciudad era alargada porque era un valladar, el coloniaje. Y el mar. Y el mar. Entonces, todas estas cosas deben ser objeto de una discusión serena. Y hay gente que viene a mí y dice, usted está visto en la mina, yo conozco esa área bastante bien. No solamente que la conozco desde el punto de vista físico, la conozco desde el punto de vista del impacto. Que cuando estamos hablando de empleo, y todos los candidatos hablan de empleo, yo no puedo hablar de que hey, estos tipos que están en la mina, que los voten pues. Perdemos más. Esa planta está allí hace 4 años. Dígame cuáles son los daños estructurales que se han pasado en Panamá. Dígame, no hay. Ah, no, que va a haber. Sí, que va a haber daño en todo. Aquí hay inundaciones, hay terremotos. Entonces, uno no trabaja así. Yo recuerdo que cuando estábamos construyendo la planta de Bayano, alguien le preguntó al arquitecto Fábrega, ese gran panameño y escanio, que la presa de Bayano está diseñada con qué nivel de seguridad. Entonces Edwin le contesta con 9.2, no recuerdo ahora mismo, en la escala Richter. Entonces alguien de los periodistas le dice, bueno, el arquitecto, ¿y si hay 9.3? No. Entonces Edwin Fábrega, con ese humor que le caracterizaba, le dice, bueno, si hay 9.3, no se preocupe por eso, porque ni usted ni yo vamos a estar aquí. Eso es raza. Se acabó Panamá. El país queda partido en 1000 pedazos. Este tipo de cosas tienen que ser discutidos con seriedad. Sobre todo, miren el escenario en que estamos hoy. Nosotros estamos a miércoles de un periodo de agrupamientos, de alianzas, prematuramente concebidos. Entonces estamos todos empujando y toma un corrillo y le llaman para preguntarle, ¿usted qué sabe de la alianza tal? Y mi respuesta es nada. Ni nada ni me preocupa. Porque como yo no estoy en el negocio del bochinche, para mí el hecho político es más importante. Y soy respetuoso de las estructuras políticas. Porque así se construye la democracia. Aunque discrepe de algunas cosas, no es eso lo que va a construir la democracia. Es mi respeto a la opinión ajena. Entonces, el sistema político, ahora cuando termina el 30 de septiembre, yo debo haber presentado todas las alianzas. Y las vamos a tener y las vamos a analizar aquí. Y después de octubre ya, ¿y qué hacemos en noviembre, en octubre, noviembre, diciembre, enero y febrero, Fernando? Sí. ¿Qué hacemos? Sí, es que entonces hemos precipitado un proceso. Todos los partidos están en corredera, en reuniones. Hay reunionitis, aguditis de partidos politiquis y de no partidos, porque todo el mundo quiere entablar, porque me den el residuo, que me den tal cosa. Esto es bien complicado. Entonces, ¿a qué lo hemos reducido? A poco espacio para el debate de las ideas, de esto que yo estoy hablando, de esto. Entonces queremos empujar
una discusión minera en medio de esta discusión. Fíjense que hay tamaño de irresponsabilidad y además con argumentos engañosos, con ríos desaparecidos, y desaparecemos ríos, no produce nada mentir, ni siquiera nos da por corregir lo que hemos dicho, ni siquiera nos da por corregir la hipótesis de que las aguas subterráneas, la capa freática se cruza, ni siquiera nos da por discutir cuáles son las opciones. Incluso ayer escuchaba a Catín Vázquez, el director de la Autoridad del Canal de Panamá, hablar del lago este y del otro. Entonces, preguntemos, ¿cuánto nos costaría Bayano versus esto? ¿Y cuál es la viabilidad de las presas? Preguntemos de esas cosas, porque ellos nos permitirán ilustrarnos y poder ilustrar el debate en los próximos meses. Saludo mucho que el ministro esté llevando a la comisión De vuelta. a que vaya a ver vayan y hablen a la prensa, hablen con los trabajadores, hablen con todos, hagan las consultas que tengan que hacer. Celebro eso y celebraría más si los organismos sindicales panameños y si los organismos empresariales panameños, que tienen la responsabilidad de explicarle a este país las cosas y que la entienden mejor, porque además están mejor preparados que nosotros, salieran al debate sin temores. Aquí no se trata de estar a favor o no de la minera y tenerle miedo, que se me digan que no. Aquí lo que se trata es de no tenerle miedo a la verdad. Las democracias no se construyen con mentiras. Las democracias se construyen con tener el valor de decir la verdad. Miren Mujica, en esta entrevista que le hablo. Y pensar en las próximas generaciones. Que claro. La gente no. ¿Qué dijo Mujica cuando le preguntaron? No dio ninguna excusa. Dice, mira, nosotros nos equivocamos. Nosotros no lo hicimos, pues. ¿Y cuál fue el problema de ese? Hay una pugna en la cuestión fluvial de Argentina por el río Paraná, porque Argentina puso un impuesto al uso de la vía pluvial sin consultar. Y ahora Brasil, Paraguay y Uruguay han quedado en esto. Y estamos hablando del Mercosur, y estamos hablando del BRIC, y estamos hablando de otras cosas, en un mundo en la que la ideología intenta suplantar la realidad. Y la realidad es más fuerte, que siempre es más compleja, Y más compleja. es más difícil, requiere más talento. Pero entre todos los panameños hemos sabido con talento salir de cualquier sea el obstáculo. Lo que no podemos es atraparnos en discursos como está Estados Unidos. Estados Unidos, la Cámara de Representantes, mire la locura que van a hacer. Intentan juzgar al señor presidente. Ellos saben que eso no tiene nada. No va a pasar nada porque la Cámara, el Senado no lo va a pasar. Ellos lo saben. Pero van a distraer la democracia más poderosa del mundo en una batalla ilegal y el ejemplo es negativo para nosotros. Entonces nosotros tenemos que pensar en esto con detenimiento. Vístame despacio, Que voy deprisa. que voy deprisa. Así es.